Estamos con Martín Biagini, bienvenido a la Universidad Nacional de Avellaneda. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Esto es un programa, como siempre contamos, llevado adelante por estudiantes de las licenciaturas de Artes Audiovisuales, en que tratamos de ahondar en las problemáticas del cine y de la realidad, ¿no? Nos sorprendimos por toda tu experiencia, digamos, en lo que es la investigación universitaria, en lo que es la educación, los trabajos que llevaste adelante como dirección y realizador. Nos pareció, como nos sorprendió, porque sentimos que eran como muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se integran tantos campos distintos? A ver, en realidad lo que me integra a mí es lo que es la cultura popular y la identidad en el conurbano, porque, digamos, mi trayectoria no estuvo planificada en ningún momento. O sea, yo terminaba la escuela secundaria y como todo chico no sabía qué quería hacer de la vida. En aquel momento una nueva ley había creado universidades nuevas en el conurbano, en ese caso la Universidad de La Matanza. Antes estudiar, más allá de una cuestión de clase social, también era una cuestión de distancias, ¿sí? Una persona que tenía que trabajar, ir a la UBA o ir a otro tipo de universidad, le requería muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, temporal, económico y también simbólico. Así que habían abierto la Universidad de La Matanza y me puse a estudiar ingeniería en sistemas, que no era lo mío. Pero bueno, había pocas carreras, la ingeniería en informática, digamos, prometía un futuro económico en ese momento, eran los 90, el neoliberalismo. Así que, pero yo seguía haciendo teatro comunitario, siempre tuve mucha relación con lo que es el territorio y la comunidad. Y un día, nada, me decidí, dije, dejo de hacer esto y me pongo a estudiar cine. Sí, estudiar cine en ese momento no era como ahora, pero empezaban a abrir la segunda tanda de escuelas de cine. Yo elegí una que era una de las más famosas, ahora no existe más, la Escuela Superior de Cine. Así que nada, empecé la carrera de cine queriendo filmar en el conurbano, ¿sí? Y la idea era hacer ficción, en ese momento era hacer ficción. Y en aquel momento no es como ahora, o estudiabas cine o estudiabas televisión. Eran dos lenguajes, eran dos mundos, ¿sí? Así que haciendo la carrera de cine me enamoré del documental, me enamoré de los documentales argentinos. Me acuerdo que estaba fanatizado con Jorge Prelorán, un director argentino que hacía documentales etnobiográficos, y yo me quería ir al norte a filmar al medio de la puna. Y un día el profesor de documental me dijo, estás equivocado, la mejor historia está en la esquina de tu casa. Y como que esa frase me cambió. Y ahí empecé a hacer documentales en la esquina de mi casa. Bueno, metiéndonos o retomando la cuestión del arte popular y la identidad del conurbano, que es algo que a nosotros particularmente nos interesa mucho porque este programa está hecho en el conurbano, casi todos vivimos en el conurbano y creemos de que hay una identidad que acá que no está explotada del todo y cuando es explotada es de una forma bastante marginal, ¿viste? Y que a nosotros por lo menos no nos representa. Nos empezamos a preguntar como realizadores cómo desde el arte popular disputamos algo de espacio a la hegemonía o cómo hacemos otra cosa que funcione. Bueno, hablar de identidad en el conurbano, es más, se habló mucho de la estética del conurbano, es otro tema recontra complejo, porque bueno, primero hablar de identidad, cómo se construye una identidad, si se construye con elementos propios, si se construye en contraposición a un otro, que es otra forma de construir una identidad. Yo creo que, no sé si hay una estética del conurbano, ya esta pregunta yo la trato de esquivar siempre, lo que sí hay son rasgos estéticos que se dan en esta zona. Primero, pues una zona de frontera, ¿sí? El conurbano no es capital y tampoco es la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Justamente es una zona en el medio que fronteriza, que es una zona que recibió muchísima migración, entonces
vos podés recorrer los 3 cordones del conurbano, que encima la geografía lo clasificó en 3 sectores bastante diferenciados. Vos podés encontrar migraciones de países limítrofes, migraciones africanas, migraciones chinas, migraciones de distintas provincias del interior, desde el peronismo para acá, pueblos originarios, los afroargentinos de tronco colonial que ya habían estado acá desde la época de la colonia, cada uno con sus propias prácticas en una mezcla total, y cuando digo mezcla es comidas, olores, músicas, formas de interactuar, formas de armar familia, etc. Y en un lugar que no puede obviar a la capital. ¿Sí? O sea, ustedes están estudiando en una universidad nacional que justamente está en el conurbano, pero antes había que ir a Capital. Entonces, y todavía mucha gente va a trabajar a Capital. Entonces, el conurbano tiene ciertas cosas, por ejemplo, todos tenemos que tener, nadie puede cargar menos de 100 pesos en una SUBE. Ya lo sabemos, porque nuestros trayectos siempre son largos. Eso es es una estupidez lo que digo, pero es una característica que marca a alguien del conurbano. ¿Sí? No, o sea, no es una estupidez porque nosotros estamos estudiando gracias a que tenemos una universidad en nuestro barrio. Si no, sería muy difícil. Acá, o sea, somos muchos estudiantes que hemos estado en otras universidades de Capital, que no vamos a nombrar, pero es muy difícil ir y volver una hora después de trabajar, o sea, teniendo tu vida. Realmente que se acerquen las universidades a esta zona es fundamental para poder terminar los estudios que son 7, 8 años de nuestra vida. Y las universidades del conurbano todas son un gran polo cultural identitario que a largo plazo, a mi entender, va a ser recontrapositivo. Y desde ahí, ¿qué arte se puede construir desde estos lugares de que muchas veces quedan invisibilizados? Porque hasta mismo materiales de universidades del conurbano muchas veces tienen más que ver con personajes de Palermo o de zonas de Capital y no con los personajes clásicos que tenemos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es representar esos personajes? ¿Es buscar alternativas de nuevos productos? ¿Qué se debe proponer el arte popular? Mira, bueno, primero yo creo que hay una fecha clave que va a ser el 2001. El conurbano hasta el 2001 en lo que son los medios hegemónicos, la literatura canónica, el cine comercial, la música, el conurbano realmente figuraba como un lugar bárbaro, era la barbarie, era el más allá. Yo creo que hace 200 años que somos. Sí, eso. Pero en el 2001 hubo un cambio. En el 2001 los piqueteros, el conurbano entró como actor político, ya lo había hecho en otras épocas también, pero entró como actor político a la capital y tuvo una presencia que dejó una marca. Vos fíjate que empiezan a aparecer películas en el cine argentino, en el nuevo cine argentino, porque el nuevo cine argentino, digamos, tuvo como muchas etapas, donde el conurbano aparece como protagonista, donde el conurbano se narra a sí mismo, porque una cosa es que alguien narre al conurbano y otra cosa es que el conurbano se narre. En la música, en la literatura, no sé, Juan Diego Incardona, Leonardo Yola, autores, y nombré 2, hay muchísimos más, seguro. Autores que empiezan a editar libros, no voy a decir canónicos, pero que ingresan a lo que es las industrias culturales. Yo, por ejemplo, este programa estoy seguro que va a ser fantástico, pero uno de los problemas que tiene toda industria cultural es la distribución, ¿sí? No el cine. Los libros, un escritor puede llegar a escribir y a editar. Ahora, es muy difícil que venda su libro y que su libro llegue, no por una cuestión de calidad, sino por una cuestión de accesos, de distribución y publicidad y promoción. Pero en el caso del audiovisual, bueno, lamentablemente, si bien la ley de servicios de comunicación audiovisual hoy todavía está vigente, quedó manca, quedó totalmente manca, y entonces, no sé, por ejemplo, sin entrar en detalles de números porque no me los acuerdo de memoria, con el gobierno anterior se produjeron una cantidad de audiovisuales, yo creo que inéditas en la historia argentina, sacando la época del cine de oro, ¿sí? No solamente en cantidad, no es cuantitativo el número, sino cualitativo. Premios internacionales, películas que realmente han demostrado una calidad de nuestro lenguaje audiovisual de primerísima. Ahora, ¿y dónde se estrenaron todas esas películas y esos programas de televisión? Y no estoy hablando solo de Buenos Aires, sino de todo el interior, las provincias, etc. Por eso te digo, es muy complicado. Y el conurbano viene
teniendo lenguajes artísticos y viene teniendo expresiones artísticas de todos sus tiempos, pero yo creo que si bien después del 2001 tuvo esa oportunidad de empezar a meterse muy de a poco y empezar a contarse a sí mismo, ¿sí? No es solamente hablar del conurbano, sino que el propio conurbano hable de sí mismo y no que sea un otro. Obviamente es muy difícil, ¿sí? O sea, no sé, sí, claro, sin dar nombres, muchas series de televisión que en este momento son muy famosas, ¿sí? 3 de ellas, y soy testigo porque estuve ahí, vienen a hacer los casting al conurbano, ¿sí? Claro. Y vienen a buscar cierto estilo de personas, cierto físico, cuanto más tatuaje mejor, entonces, y vienen a ocupar esos roles. Me quedó repiqueteando la palabra disputa, ¿no? Que la citaste, y en este contexto en el que me estuviste hablando, vos, te quiero hacer 2 preguntitas. ¿Vos contra qué sentís que luchás y con qué herramientas o cómo? Bueno, a ver, es una pregunta complicada. Creo que lucho contra la injusticia, ¿sí? Y con las herramientas que uno tiene. Nosotros allá en La Matanza armamos, en la época de la Ley de Medios, un colectivo audiovisual. Y en este momento, yo al principio dirigía, no estoy dirigiendo hace un montón. Estamos dándole una mano a gente que quiere dirigir. Y no importa si sabe de cine o no. ¿Sí? Prestamos equipo a un grupito de La Ferrere que se llama La Tapera, que hizo una película re interesante. Es más, mirá, veníamos hablando de los medios de comunicación. Hicieron una película que se llama Alicia en La Ferrere. Es la historia de Alicia, pero en vez de perderse en el País de las Maravillas, se pierde por La Ferrere con la hinchada del AFE de fondo, o sea, se pierde en la estación. Y quisieron estrenarla no en YouTube, la estrenaron a la antigua y a la gorra. Y empezaron a hacer funciones con un proyector y pasaban la gorra y no te quiero mentir con el número, pero sacaron más de 70.000 pesos hace unos años atrás. Cosa que, nada, tuvieron plata para hacer una segunda película, ¿sí? Creo que van por la tercera ahora. Ahora Alicia participó en algunos festivales, creo que la subieron a YouTube, hoy se puede buscar así Alicia en La Ferrere. Así que estamos colaborando con esos grupos. La vez pasada estuvimos en La Yapi, que es una barriada acá en Bernal, zona sur, que pertenece a Quilmes, que también los chicos estaban haciendo un videoclip. Es un granito de arena, es una gotita en una gran ola que también forma parte del mar, como decía Serú Girán. Bueno, te agradecemos por todo y bueno, cuando quieras podés volver. El agradecido soy yo, para mí es un honor estar en una Universidad Nacional del Conurbano, sí, es un orgullo total, así que nada, muchísimas gracias.